No es clickbait el título, es totalmente cierto. Para el año 2027 se tiene previsto que nazca el primer mamut lanudo, 4000 años después de que se extinguiesen. La empresa que se ha propuesto resucitar a este animal dice que ayudará a frenar el calentamiento global, pero quién sabe si será solo el primer paso para un parque jurásico. A ver, os voy a poner en contexto. Yo de esto me he enterado hace poco, pero este proyecto lleva en marcha desde 2021, concretamente desde el 13 de septiembre, cuando se crea la empresa Colossal Biosciences, dedicada a la biotecnología y a la ingeniería genética, más concretamente dedicados a la preservación de especies. Pues resulta que esta empresa se ha propuesto extinguir 3 especies. El mamut lanudo, extinto hace 4000 años por presión de los humanos y por otros factores ambientales. El pájaro dodo, extinto a finales del siglo XVII debido a la caza, la destrucción de su hábitat y la introducción de especies invasoras en la isla Mauricio. Y el tilacino, el lobo de Tasmania, extinto en el año 1936 también por la caza humana y por otros factores externos. De momento, el objetivo principal de esta empresa es extinguir el mamut lanudo y aseguran que para 2027 ya tendrán el primero entre nosotros. A ver, todo esto suena a ciencia ficción, resucitar especies extintas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a coger mosquitos ADN de mamut en los mosquitos del Pleistoceno, como en Jurassic Park? Pues bueno, os cuento. La empresa esta, Colossal Biosciences, ha propuesto 12 pasos para desarrollar un mamut. Vamos a verlos. El primer paso es conseguir ADN de elefante asiático. ¿Y por qué elefante asiático y no elefante africano? Pues porque filogenéticamente el elefante asiático es más cercano al mamut que el elefante africano. El segundo paso es secuenciar el genoma completo del elefante asiático, es decir, tener el código entero de su ADN. El tercer paso es conseguir tejidos viables de mamuts. ¿Pero de dónde sacamos esto? Pues resulta que se han encontrado unos cuantos mamuts conservados en unas condiciones excepcionales, congelados en las llanuras de Siberia. Así que de estos mamuts se pueden sacar tejidos viables. El paso 4 es secuenciar el genoma del mamut a partir de esos tejidos viables. Una vez tenemos esto, hay que seleccionar una serie de características que tenían los mamuts que les permitían resistir el frío. Por ejemplo, un pelaje muy lanudo, más producción de grasa, unas orejas más pequeñas, etc. Así hasta más de 50 características. La intención es saber qué genes son los causantes de estos rasgos para así añadírselos al genoma del elefante asiático. El siguiente paso es muy importante. Consiste en crear unas bibliotecas CRISPR de ADN de mamut. Pero, ¿qué es CRISPR? Pues luego os lo explico. Vamos a seguir con los pasos. Y llegamos al momento crucial, en el que se cogen los genes de mamut seleccionados y se insertan en el ADN de elefante asiático gracias a CRISPR. Esto es justo al contrario que como hacían en Jurassic Park, donde el ADN de dinosaurio era completado con ADN de rana. En el paso 8 se verifica que estos rasgos de resistencia al frío funcionan, utilizando células híbridas entre elefante asiático y mamut. Una vez sabemos que esas células funcionan, hay que crear un embrión de mamut, o mejor dicho, un embrión híbrido entre elefante asiático y mamut. Para eso, lo que se hace es coger el óvulo de un elefante asiático hembra, quitarle el núcleo y meter un núcleo de célula somática híbrida entre mamut y elefante asiático. Este óvulo, con ese nuevo núcleo, se irá dividiendo hasta formar ese embrión híbrido. Una vez tenemos ese embrión híbrido, se implanta en el útero de una elefanta africana. ¿Por qué en este caso es africana y no asiática? Bueno, porque los elefantes asiáticos están más amenazados que los elefantes africanos y así pues se les perturba menos. Además, los elefantes africanos son más grandes que los asiáticos, así que tendrán menos problemas a la hora de parir un bebé de mamut. Y tras esta implantación, la gestación, la formación de ese pequeño mamut dentro de la elefanta africana, que dura entre 18 y 22 meses. Y finalmente nacerá el primer mamut lanudo de nuestro tiempo. A ver, seguro que tenéis muchas preguntas, voy a ir por partes. ¿Qué es eso de CRISPR y cómo hacen para mezclar un ADN con el otro? Pues mirad, aquí arriba os dejo un vídeo de la hiperactina donde lo explica todo perfectísimamente alrededor de CRISPR y de este tema. Yo os voy a dar una explicación más superficial, más cortita, para que no se me alargue este vídeo solo con este temita. Bueno, seguro que ahora me veis un poco más alto, pero es que la silla esta se va cayendo, entonces pues me he dado cuenta a mitad de vídeo que la silla estaba caída.
Así que bueno, pues ahora seguimos a esta otra altura. CRISPR, o con su nombre completo CRISPR-Cas9, es una herramienta de edición genética que nos permite reconocer y cortar un fragmento concreto de ADN de forma relativamente sencilla. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué fragmentos de ADN concreto queremos cortar, y esto lo hacemos gracias a un fragmento de ARN. Si no tenéis muy claro qué es esto de ARN, ADN, qué diferencias hay y demás, os dejo por aquí arriba un vídeo que hice hablando sobre el temita, así que bueno, podéis ir a verlo. Seguimos. Una vez reconocido estos fragmentos de ADN, la proteína Cas9 los va a cortar. Esto nos permite que luego podamos nosotros insertar en esos huecos pues otros fragmentos de ADN que queramos. En este caso, con CRISPR se corta el ADN de elefante asiático y en esos huecos vamos a insertar el ADN de mamut que nos interesa. Es decir, esos genes de mamut que son causantes de esos rasgos de resistencia al frío que habíamos comentado antes. El resultado de esto sería un ADN de elefante asiático con unos cuantos fragmentos de ADN de mamut, es decir, el ADN híbrido que hemos comentado antes. Llegados a este punto del vídeo, hay que hacerse una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Qué les ha llevado a estas personas a querer resucitar un mamut? ¿Por qué quieren resucitar a este mamut? Bueno, pues ellos dan 10 razones, pero yo os las voy a agrupar en dos motivos principales. Por un lado, con esto quieren avanzar en la edición genética, impulsar avances utilizando CRISPR y conocer mejor las especies que tienen genes de resistencia al frío, qué genes son los causantes de estas características, etc. Y por otro lado, el motivo más importante, luchar contra el cambio climático y la degradación de los ecosistemas de tundra y estepa. A ver, entiendo que este motivo os ha pillado un poquito por sorpresa. ¿Frenar un poco el cambio climático resucitando mamuts? ¿Qué tendrá que ver? Pues os lo explico. Resulta que antes de la expansión de nosotros, Homo sapiens, en todos los continentes y en la mayoría de las islas existían grandes animales, lo que llamamos megafauna, herbívoros de más de 45 kilos y carnívoros de más de 21 kilos y medio. Para que os hagáis una idea, es en la sabana africana donde quedan esas comunidades de megaherbívoros más similares a cómo serían entonces. Elefantes, grandes ciervos, antílopes, jirafas, rinocerontes, grandes carnívoros, incluso aves más grandes que las avestruces, canguros gigantes, perezosos gigantes, etc. Muchas otras especies bastante grandes. Esta megafauna, sin embargo, comenzó a extinguirse hace 50.000 años, tanto por causa de la presión humana como por otros factores externos, y parece que esta extinción de la megafauna continúa actualmente. Aquí podéis ver cuántas especies quedan de megaherbívoros, megacarnívoros, grandes herbívoros y grandes carnívoros respecto a las que existían hace 30.000 años. El caso es que la extinción de esta megafauna ha tenido, y está teniendo, mucho impacto sobre los ecosistemas, empobreciendo y simplificando la vegetación de algunos ecosistemas o llevando a la extinción algunas especies que dependían directamente de esta megafauna, etc. Pero volvamos al caso de los mamuts, que es un caso muy particular. Resulta que los mamuts vivían en lo que se conoce como estepa de mamuts o tundra estepa, que durante el Pleistoceno cubría todo el norte de Eurasia y Norteamérica y que actualmente ha desaparecido a excepción de algunos pequeñísimos relictos de unos ambientes similares. Esta tundra estepa era un ecosistema construido por los mamuts y otros grandes herbívoros. Pero, ¿cómo era esta tundra estepa? Pues es como una tundra, que es fría y húmeda, con suelos anegados cubiertos de musgo, pero convertida en estepa, que también es fría pero es seca con el suelo cubierto de hierbas. Resulta que la presencia de grandes herbívoros como mamuts, alces, bisontes, rinocerontes, camellos, etc. en este ecosistema estimulaba la producción de hierbas, ya que hacía el suelo mucho más transpirable y evitaba que se encharcase y se formasen musgos. Además, fertilizaba el suelo y aceleraba el ciclo de nutrientes. Pero no solo eso, ahora viene lo importante. La presencia de estos herbívoros compacta más la nieve que hay en superficie, lo que hace que cuando se congela el suelo, se congele con una temperatura más baja, que favorece la conservación del permafrost y evita su descongelación. Espera, otra palabra rara, permafrost. Os explico. El permafrost es un suelo que permanece congelado durante todo el año.
Pero no es que tenga siempre hielo o nieve permanentes ahí en superficie. No, no, no. El propio suelo está congelado, hasta más de 1000 metros de profundidad, en algunos casos de puro suelo congelado. La capa superficial de este permafrost se congela y se descongela en función de las estaciones y es donde está la vegetación, pero el resto del suelo permanece siempre congelado. Este suelo se ha formado lentamente a lo largo de casi 1 millón de años, acumulando carbono, metano, metales pesados, etc. Hasta casi 1700 millones de toneladas de carbono hay acumuladas en el permafrost. Y aquí está el kit de la cuestión. Debido al calentamiento global, este permafrost se está descongelando de forma cada vez más acelerada, lo que podría desembocar en una expulsión de todo ese carbono que tiene acumulado a la atmósfera, agravando mucho más la situación. Por eso la introducción de una especie, un mega herbívoro, como es el mamut, en estas zonas con permafrost, podría ayudar a frenar esa descongelación del permafrost y por tanto del calentamiento global. En algunos puntos, como en el norte de Siberia, en el llamado Pleistocene Park, se han introducido grandes herbívoros como bisontes, yaks, bueyes almizcleros, alces, camellos, caballos de Yakutia y otros grandes herbívoros, y se ha visto que el suelo por el que pisan tiene una temperatura más baja que otros suelos de alrededor. Por lo tanto, funciona. Pero ahora vienen los dilemas éticos. ¿Cuántos recursos se van a destinar a la creación de estos mamuts? ¿No sería mejor destinar esos recursos a la preservación de las especies existentes que están en peligro de extinción? ¿O no sería mejor destinar esos recursos a conservar los ecosistemas de una forma más rentable? Mirad, este meme que encontré el otro día por Twitter resume perfectísimamente la situación y estos dilemas éticos. Pero bueno, ya veremos a ver qué se lleva a cabo, cómo se hace y demás. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que está la bibliografía abajo en la descripción y dadle a like, compartid el vídeo, comentad, suscribíos, todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo.